Chicas y chicos, a continuación vamos a desarrollar la guía 8 de Excel, en la cual vamos a ver cómo nosotros podemos realizar algunas macros en Excel y no solamente recurriendo a códigos que hemos encontrado en Internet, sino también códigos que podemos crear nosotros mismos. Para ello, antes de desarrollar la hoja datos, vamos a insertar una hoja nueva para ver una introducción a las macros. Supongamos que yo tengo lo siguiente. Quiero generar una calculadora en la cual yo escribo precio, el precio unitario de algo, escribo sus cantidades y en base a ese precio unitario quiero calcular cuál es el IVA del producto, perdón, el subtotal, su IVA y el total. Sabemos que el subtotal sería la multiplicación del precio unitario por las cantidades, el IVA, el 19% del subtotal, y el total sería la suma de estos dos campos. Si nosotros quisiéramos hacer esto de forma automática, en donde una persona, sin importar si conoce o no sabe hacer fórmulas en Excel, puede generar este cálculo rápidamente solo ingresando estos dos valores, ¿ya? Eso se realiza a través de una macro. Para ello, tenemos que tener primero claro cuál va a ser la operación que vamos a realizar. Para el subtotal sería igual precio por cantidades. El IVA sería el subtotal por el 19% y el total sería la suma de estas dos celdas. Una vez que tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, vamos a proceder a ir a la ficha programador. En la ficha programador vamos a hacer clic en la opción grabar macro. Es importante que antes de activar la grabación de macro ustedes sepan muy bien qué es lo que van a realizar. Porque si durante la grabación de la macro ustedes comienzan a experimentar, a ensayar cuál va a ser la fórmula que van a realizar, o empiezan a subir y bajar con su cursor, o a minimizar y maximizar el Excel, todo eso queda guardado en la programación y hacen que tengan una macro que sea mucho más pesada y que al momento de ejecutarse se va a demorar y también puede generar algunos destellos parpadeo en la pantalla. Entonces, lo que sugiere es que cuando ustedes graben la macro sea lo más limpia posible. Para eso, ya hicimos el experimento, nos vamos a grabar macro, aparece, perdón, me equivoqué, de botón, ahí sí, grabar macro. Cuando presiono grabar macro, me pide que a esa macro yo le asigne un nombre. La idea es que sea un nombre que nosotros entendamos, que nos sirva para después ubicar la macro. En este caso yo le voy a colocar realizar, como nombre, realizar guión bajo cálculo, guión bajo porque no acepta espacio. Y el resto de los campos no se los recomiendo completarlo. La abreviatura tampoco. El guardar la macro está en la opción de libro de macros personal, libro nuevo o este libro. Por defecto está este libro, o sea, esta macro va a ser solamente, se puede utilizar en este Excel que tenemos ahora. El libro de macros personal permite guardar la macro para futuro, ¿ya? Al igual que el libro nuevo. Le damos a aceptar. La descripción también optativa, un comentario. Ahora que si ustedes se fijan, en vez de decir grabar macro, acá arriba dice detener grabación. Ahora que está hecho eso activo, nos vamos a realizar la operación. Vamos a escribir igual
precio por cantidades, enter. El IVA es igual al subtotal por el 19% y el total es igual a la suma de estos dos elementos. Detenemos la grabación. Sugerencia, algo que se me había olvidado comentar: cuando ustedes estén trabajando con un Excel que va a llevar macro, este debe estar habilitado como un libro para macros. Eso se ve en archivo, guardar como, y aquí se tienen que asegurar que diga libro de Excel habilitado para macros. De esta forma, el libro de Excel, lo que ustedes vayan realizando, las macros que vayan generando, se van a guardar en el Excel y no las van a perder. Una vez que ya tenemos hecha esta primera parte de la macro, que realizó el cálculo, vamos a grabar una segunda macro que lo que va a hacer es limpiar los datos. Vamos a grabar macro, le vamos a poner como nombre limpiar cálculos, le damos enter, seleccionamos esta área y le damos suprimir. Luego vamos a hacer clic en la celda E3 para que este rango quede deseleccionado. Detengo la grabación. Ahora, por un tema estético, a precio unitario, subtotal, IVA y total, le voy a asignar un formato de moneda y vamos a agrandar un poco, vamos a ajustar el ancho de la columna, y la del caso del IVA y el total las vamos a agrandar para que puedan mostrar el número bien, ¿ya? Una vez que hemos hecho esto, vamos a insertar debajo o al costado dos formas. Una que me va a permitir ejecutar el cálculo y otro que me va a permitir eliminar el cálculo. Inserto entonces dos formas. Yo en mi caso voy a realizar un rectángulo con bordes redondeados. Aquí tengo mis dos botones y dos formas. A una le voy a escribir como texto calcular. A la otra le voy a escribir limpiar. Ustedes pueden personalizar la apariencia de estos botones cambiando el color, tamaño de fuente, etc. Una vez que estamos listos, sobre ellas hacemos clic con el botón derecho sobre calcular. Nos vamos a la opción asignar macro y vamos a escoger la opción de, vamos a asignar la macro de realizar el cálculo. Y a la de limpiar le vamos a asignar como macro limpiar cálculos. Una vez que hemos hecho esto, en precio unitario vamos a escribir, por ejemplo, 345. He comprado 27 unidades. Queremos hacer el cálculo y allí lo tenemos. El cálculo del subtotal son 9.315, el IVA 1.770 pesos y el total 11.085. Si le damos limpiar, se elimina todo. Podemos escribir otro valor. Por ejemplo, compramos, no sé, mallas,
59.000 pesos la unidad. Cantidad compramos 9. Le damos calcular y allí tenemos los subtotales, el IVA y el total calculado. Si le damos limpiar, se deshace. Esta es una macro, me permite algún cálculo que yo pueda realizar de forma recurrente. En vez de que estarlo constantemente escribiendo, lo puedo guardar como una macro. Si yo me voy a la ficha programador, Visual Basic, o me voy también a macros, y yo escojo, por ejemplo, la macro de realizar cálculos, le doy la opción de modificar, voy a ver en pantalla el código que genera dicha macro. ¿Qué es lo que y aquí esto también podemos ver que esto nos permite generar como una fuente de cómo nosotros podemos generar nuevos códigos de programación para complementar nuestros Visual Basic. Aquí tenemos un rango. Por ejemplo, a macro de realizar el cálculo dice que lo primero que hace es se va a la celda C2. Esto es muy importante porque de esta forma queda claro que el cálculo de la multiplicación va a ser en la celda C2 y no en la celda que nosotros tengamos activo en nuestro cursor. Va a la celda C2 y aquí está el update cell otra vez este comando y hace que con respecto a la celda que estamos se corra 2 posiciones a la izquierda y esa posición la multiplique por una posición a la izquierda. Y aquí empieza a realizar todo el cálculo. Y abajo tenemos la macro que hace el limpiar cálculo. Como pueden ver, estas macros son una muy buena forma de cómo nosotros podemos generar nuestros propios códigos. Una vez visto esto, vamos a cambiarle a esto, introducción, nos vamos a datos y vamos a esta hoja la vamos a copiar, vamos a generar una copia. En la original vamos a generar una nueva herramienta que existe en Excel que se llaman los filtros. Para eso vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí tenemos la información de los casos COVID en la región metropolitana. Digamos que me gustaría que esto se pudiese generar una herramienta que me permitiese filtrar por comuna. Por población y por esto podríamos dejarlo mucho más completo, tal vez podría ser comunas, población y estos mismos campos seleccionan, o solamente vamos a filtrar por casos activos, el número, y estos son datos generales. Estos son datos más que, perdón, datos generales o de identificación. Hemos hecho esto y aquí vamos a poner que esto vamos a poder filtrar por una, ver la información de hasta un máximo de 2 comunas, 2 casos distintos. Lo que es importante perdón, hay algo que se me estaba olvidando. Esto de casos activos, número y tasa de incidencia, no lo puedo ejecutar porque tengo, estas son las bases del ministerio, tengo 3 columnas que se llaman número y 3 que se llaman tasas de incidencia. Tienen que tener un nombre distinto. ¿Ya? Tendríamos que esto tendría que llamarse número, casos acumulados, tasa de incidencia, casos acumulados, un apellido. Por tanto, si no nos sirve. Como está la tabla, no nos sirve.
Entonces vamos a filtrar por comuna y por población. Lo que es importante es que la comuna y la población estén escritos acá arriba de la misma forma en que están acá abajo. Una vez que eso está listo, nosotros vamos a irnos a la ficha datos. En la ficha datos nos vamos a ir a la opción de avanzadas, que está en el conjunto orden de filtrar, y aquí vamos a indicar el rango de la lista. El rango de la lista va a partir en la celda A7, donde dice comunas, y va a finalizar en la celda H60, donde está el 0 desconocido. Ese va a ser mi rango de lista. Y mi rango de criterios va a ser desde comunas, acá arriba en la celda B2, hasta el espacio en blanco de la opción 2 de la población. Ese es mi rango de criterios. El resultado puedo solicitar que se pegue en la misma base de datos o que se copie el resultado a otro lugar. Yo lo dejo en la misma base, le doy a aceptar y ahí está. Esa es la herramienta del filtro avanzado. Ahora, si nosotros queremos replicarla, vamos a indicar aquí algunas comunas. La sugerencia es que las comunas que aparezcan aquí utilicemos validación de datos para que nos aseguremos que estén escritas igual que abajo. Para eso, vamos a crear lo que nosotros ya conocemos comúnmente como una hoja de parámetros. En esta hoja de parámetros van a estar los nombres de todas las comunas. Vamos a definir un nombre, que en mi caso va a ser P-tabla-1, P por parámetros. Me voy a la hoja datos. En estas ambas celdas voy a aplicar como validación de datos en la ficha datos, validación de datos, conjunto de lista, que va a ser igual a P-tabla-1. De esta forma, aquí están los nombres de las comunas que yo los puedo seleccionar o los puedo escribir. Digamos que me gustaría saber la información de las comunas de la comuna de Cerrillos y de la comuna, por ejemplo, de su comuna vecina de Maipú. Si yo replico los pasos que hice antes, me voy a avanzadas. Rango de la lista es de A7 a H60. El rango de criterios, si es que está escrito, yo les recomiendo que lo borren y lo vuelvan a marcar. ¿Sí? Desde comunas hasta el vacío de población de la opción 2. Le damos a aceptar. Nuestros datos se están filtrando actualmente por la comuna de Cerrillos, mostrando tanta información de Cerrillos y de Maipú. Esta es la herramienta del filtro avanzado, que de esta forma no es tan relevante y se ve un poco opacada por lo que es la herramienta del filtro tradicional. Pero la ventaja del filtro avanzado es que nos permite combinarlos. Si nosotros lo combinamos con las macros, podemos generar un sistema de consultas. ¿A qué me refiero? Si yo para deshacer este filtro, me voy acá arriba donde dice borrar, en la ficha de datos, borro. Para combinarlo, debo hacer simplemente lo siguiente. Vamos a copiar esta hoja
Aquí está, se llama con hoja de datos 3. Vamos a trabajar un poco la apariencia de esto. Vamos a ponerle aquí esto, por ejemplo, vamos a mejorarle la apariencia. Identificación. Vamos a generarle una tabla. Común y población tienen que estar escritos igual que abajo. Y esta parte de arriba la vamos a trabajar para que el usuario pueda trabajar a su comodidad con esta área. Que la persona escriba acá arriba lo que quiere filtrar. Vamos a irnos a la ficha programador, una vez que tenemos esto listo. Grabar macro, le vamos a poner como nombre filtro. Aceptar. Una vez que se está grabando la macro, vamos a seleccionar desde comunas, acá en la celda A7, hasta el final. Nos vamos a ir a la ficha datos. Vamos a ejecutar un filtro avanzado, donde el rango es lo que seleccionamos. El rango de criterios estaría siendo desde la celda B3, perdón, desde la celda B2 hasta la celda C4, este rango. Y vamos a indicar que los resultados los quedemos en la misma data original. Por si acaso, un comentario. Si yo selecciono copia de otro lugar, ese otro lugar tiene que ser dentro de la hoja datos 3 en este caso. El resultado no se puede copiar en otra hoja de Excel, para que lo tengan en cuenta. Bueno, volviendo aquí al ejercicio, le damos aceptar. Vamos a detener la grabación ahora. Vamos a detener la grabación de la macro. Y vamos a hacer un ejemplo. Para ello, vamos a crear un botón que nos va a permitir activar esta macro. Para eso nos vamos a ir a la ficha insertar una forma rectangular con punta redondeada, que es lo que a mí me gusta personalmente. También un computador un poco atrasado, un poco pegado. Ahí está. Detenemos la grabación. Nos vamos a insertar una forma. Esta forma, por si acaso, como estamos trabajando en un área que va a estar filtrándose, no puede estar nunca en las filas que son proclives a ser filtradas, que son las de acá abajo. En el caso de un filtro, los botones siempre tienen que estar arriba, como lo estamos haciendo en este caso. Vamos a insertar dos botones. Un botón que me va a permitir filtrar y otro ver todo, o sea, deshacer el filtro. De esta forma ustedes le pueden trabajar la apariencia si lo desean. Ahí está. A nuestra de filtrar le vamos a asignar la macro del filtro. Aceptar. Y ahora aquí a comunas vamos a coger dos. Por ejemplo, Boeing. Y me gustaría conocer también la realidad de Pirque.
le damos filtrar, y tenemos la realidad de estas dos comunas. Ahora que ya vemos que este primer botón funciona, vamos a ir a la ficha programador y vamos a crear una nueva macro. Esta nueva macro se va a llamar ver todo, o la opción, o algo ustedes entienden que sería para la macro que nos va a permitir deshacer el filtro. Le damos a aceptar. Mientras está grabando la macro, nos vamos a la ficha datos y vamos a presionar nuestro botón de borrar el filtro. Nos vamos luego a programador, detenemos la grabación, hacemos clic con el botón derecho en ver todo y le vamos a asignar la macro de ver todo. Le damos a aceptar y ahora en comunas vamos a escoger otras dos. Vamos a escoger Calera de Tango y la comuna de Talagante. Vamos a darle filtrar y aquí tengo ambas comunas. Si yo presiono ver todo, el filtro se deshace. Ahora, tenemos un detalle, sí. Si nosotros quisiéramos consultar solamente una comuna, por ejemplo, solo Calera de Tango, y le damos filtrar, el filtro en un primer momento parecería de que no funciona. Pero lo que ocurre es que nosotros definimos como rango de criterio esto. Por lo que estamos indicando, básicamente estamos indicando a Excel, muéstrame Calera de Tango y todo lo demás. Este casilla en blanco significa todo lo demás, por lo tanto, por eso al filtrar me muestra todos los datos. Para eso, es importante que acá nosotros dejemos habilitada la opción de algo de sin filtrar, o sin consultar, o sin dato, o sin utilizar. Para eso en la hoja parámetros, al final, yo voy a agregar un dato adicional, una opción adicional que va a ser como sin consultar. Por lo tanto, si lo extendí a la fila 56, debo ir a administrar de nombre, extender esta definición de nombre de 55 a 56, cierro, me voy a datos, y ahora le pongo aquí la opción de sin consultar, le doy filtrar y ya veo la información de una sola comuna. Le doy ver todo. También pueden ustedes, si quieren, agregar un botón que se llame como limpiar criterios para que lo que esté escrito aquí se elimine, si ustedes lo desean. O eso mismo que esté inserto en la opción de ver. Lo último, para finalizar, digamos que me gustaría saber la información de por población. Me gustaría ver todas aquellas comunas que tengan una población que sea mayor a 400.000 habitantes. Le damos filtrar. Aquí nuevamente tengo el tema de que muestra todas las comunas. Ahí sí. Tanto para la opción 1 como la opción 2 quiero que sea sobre 400.000 y me muestra que las comunas que tienen más de 400.000 habitantes son La Florida, Maipú, Puente Alto y Santiago. Entonces, de esta forma estamos utilizando una macro. Y para finalizar el video, estas macros requieren ser actualizadas si es que aquí abajo esto va a ir generando nuevos datos. Para eso ustedes se van a la ficha programador, se van a macros. En macros vamos a escoger la opción de filtro, modificar. Y ustedes se fijan aquí en la programación, dice que esto va de comienza en la celda A7 y finaliza en la celda H60. Si esto va a ir continuando hacia abajo, es importante que esto, en vez de terminar en la H60, ustedes le coloquen, por ejemplo, hasta H1000, H3000, para que permita el ingreso de registro futuro, y para el ver todo,
No, aquí no hay que hacer cambios. Solamente en la macro de filtro había que extender este rango de consulta. Esta misma metodología que hemos utilizado para asignar la macro, que es la opción del filtro avanzado a una macro, ustedes también lo podrían hacer para asignarlo, por ejemplo, a una macro que ordene los datos, asignando básicamente, ejecutando la opción que está en la ficha datos, ejecutando el comando ordenar durante una grabación. De esta forma ustedes pueden generar todas las macros que ustedes deseen. Así que espero que este video sea de su interés y también de su provecho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.